En la mañana con 7 minutos y estamos hoy contando con la participación distinguida del doctor José Luis Garrido Leca, a quien le damos la bienvenida. Él es director de la ONG ALA Sin Componenta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días también y estamos aquí a sus órdenes. Bien, estamos tocando este tema acerca de la píldora del día siguiente que hay detrás. La ONG en la cual representa el doctor José Luis Garrido Leca ha venido trabajando muy de cerca y por muchos años respecto a este tema tan importante, ¿verdad, doctor Tapia? Sí, para que puedan estar informados nuestros radioescuchas, cuando se ha debatido tanto lo de la píldora del día siguiente, siempre se hace referencia a que el Tribunal Constitucional ya emitió hace varios años una sentencia prohibiendo esta píldora en el Perú. Pues bien, la persona que obtuvo el proceso para que el Tribunal Constitucional emitiese esa sentencia, precisamente es el doctor Garrido Leca, que hoy día lo tenemos como invitado. Así es, doctor, para que nos pueda comentar cómo se ha estado desarrollando todo esto. Esto no es de ahora, este tema nuevamente ha salido en vigencia, pero ¿cómo se ha ido llevando a lo largo de todos estos años, doctor? Me gustaría hacer una especie de preámbulo. ¿Por qué está sucediendo estas cosas en los actuales momentos? Porque existe un pensamiento único, en la cual se quiere destruir a la familia, la sociedad y la iglesia. Y ese pensamiento único es un dogma de las feministas. Es una ideología de género que se ha convertido en dogma internacional. Y por eso los medios de comunicación no abren otra cobertura, y menos a los que profesamos una fe, para poder refutar esas posiciones contrarias, falsas, engañosas, pero que tienen un propósito de unificar un pensamiento globalizado a nivel nacional, con tal de que todos los ciudadanos sean controlados en sus conciencias, en sus mentes, manipulados por la información y porque hay un sentido de mercantilismo, dado que lo que se busca es consumidores más que nada. Entonces, la píldora del día siguiente es parte de esta estrategia, como existe el aborto terapéutico, matrimonio gay y otros aspectos que ya han desarrollado por muchos años y lo vienen trabajando ellos y han sacado una ventaja tremenda, porque nosotros un poco hemos descuidado y hemos dejado que penetren y avancen en esos territorios donde no ha habido una acción de respuesta muy efectiva. Entonces, sobre la píldora del día siguiente, efectivamente, desde el 2004 fue que iniciamos esta acción. Ha pasado durante 5 años en manos de 18 magistrados, incluyendo 7 del Tribunal Constitucional. Y en todos se ha evaluado, se han admitido pruebas, amicus curiae, o sea, opiniones de especialistas, instituciones, y todo quedó terminado con la sentencia definitiva del fallo del Tribunal Constitucional, que solamente condicionaba: si es que va a haber modificación en la Constitución y si es que va a haber nuevas evidencias científicas, entonces podría variar los efectos de esta sentencia. Sin embargo, no ha habido nada de eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Los perdedores de aquella vez, el Estado, lo que nos llama la atención, en lugar de cumplir un rol protector, está cumpliendo un rol destructor más bien. MINSA por el Estado y PRONCES con otras instituciones nacionales y otras instituciones internacionales intervinieron durante todo el proceso y le dijeron no. Ahora lo que han hecho es se han puesto de acuerdo MINSA con PRONCES a través de una fiscal de familia
que no sabemos si ha sido usada o se ha prestado a todo esto, porque después le ha dado la posta para que los abogados de Pronces continúen toda esta acción. Y mediante un auto que no tiene muchos fundamentos, simplemente ha repetido lo dicho por Pronces, y esto es un contubernio, esto es un acuerdo, es un juicio simulado, es fraudulento, fraudulento a la ley, fraudulento procesal, y sobre todo se comete un abuso de derecho. ¿Por qué? Porque niega la defensa al niño por nacer mediante la institución nuestra, mediante otras instituciones, y no deja que actúe nadie. Y por eso es que nosotros hemos tenido que forzar la situación para poder decirle a este juez que usted está equivocado, y es más, está dando como validez el fallo de la Corte Internacional sobre un asunto diferente al nuestro, y sobre todo que no puede rebasar nuestra soberanía jurídica, en la cual se considera que un Estado interno, conforme a su constitución, cuando tiene mayor ámbito de protección sobre la persona humana y derecho humano, no puede aceptar sugerencias de la parte externa, de lo internacional. Entonces, eso está incluso en el propio convenio americano, en su artículo 29, inciso B, que el juez no ha tenido en cuenta. Entonces, aquí ha habido escandalosamente un fallo sin estudio, sin evaluación, sin mesura, precipitado, porque detrás de todo esto está el negocio de los laboratorios, y esa es la verdad. Doctor, tenemos entonces un juez que todavía no ha emitido una sentencia, sino que ha dado una resolución cautelar. Un auto, sí. Esta resolución cautelar, según el artículo 612 del Código Procesal Civil, tiene 3 características. Dice que por las resoluciones cautelares el juez prejuzga. Por las resoluciones cautelares el juez toma una decisión provisional. Por lo tanto, las resoluciones cautelares el juez las puede cambiar. Pero esta resolución cautelar ordena al Estado que compre Así es. en un mes las pastillas, lo cual produce un gran problema. Va a haber una compra sin licitación, porque las licitaciones duran más que un mes. Se va a regalar pastillas y de repente, si la medida es provisoria y de prejuzgar, de repente el juez lo convence otra lectura de las cosas y va a revocar esa medida, y ya el Estado compró por gusto y hay personas que tomaron esas pastillas haciendo daño. O sea, un juez puede ser tan irresponsable al dar una medida de tantas consecuencias a través de una resolución que es tan inestable. Lo que pasa es que aquí ha habido presión también de los jueces superiores, porque en primera instancia el juez rechazó la demanda por improcedente, no puede haber un amparo sobre amparo. Apelaron Pronces con la fiscal esta de familia, y arriba le ordenaron, o sea, la instancia superior, a de que admita nomás la demanda para que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, en mérito de que hay un fallo de la Corte Internacional. Si estaba ya induciendo al juez o le estaba indicando en su sentencia debida, en su oportunidad, usted se pronunciará sobre el fondo del asunto. El asunto es que el juez se precipitó y tomó como exacto todo lo dicho por la parte contraria. No analizó siquiera que las mismas pruebas que han presentado Pronces son las que ya están en ejecución de sentencia o estuvieron en aquella vez en el fallo del Tribunal Constitucional. Resoluciones ministeriales que les ha servido
para manejar nuevamente una medida cautelar, que por otro lado, las medidas cautelares tienen que tener el requisito de las contracautelas, porque si ocasiona perjuicio, es como una carta fianza. ¿Qué garantía es si perjudicas con un fallo que te va a salir en contra? Nada de eso ha existido acá. No le ha perdido mayor amplitud de legitimidad para obrar. Y en tercer lugar, que si se ha hecho todo a espalda de la sociedad civil, esto es un aspecto que atenta más bien contra los verdaderos derechos humanos del concebido. ¿Quién lo está defendiendo? ¿Quién lo representa? Y sobre todo que ya habiendo tenido una victoria en el fallo del Tribunal Constitucional, pues los concebidos tenían el derecho, en vista de que iban a ser perjudicados, porque todo esto es un genocidio, es una matanza de bebés. ¿Y qué se está propiciando? Que existan madres asesinas. Eso es lo que está promoviendo y está protegiendo el Estado. La ministra de la Mujer, como la ministra de Salud, verdaderamente están ignorando la situación, porque los mismos asesores que estuvieron en el gobierno anterior continúan con ese interés de los laboratorios. Y uno de ellos, yo sí públicamente tengo todas las pruebas, porque casi lo destituimos cuando fue ministro Oscar Ugarte, ¿no? Y hasta ahora continúa de asesor en el Ministerio de Salud. Él tuvo un interés tremendo, y saben también muchos, que fue premiado por la institución abortista multimillonaria más grande que trafica con los órganos de los fetos. Fue premiado este señor ministro, que hoy día quiere acatar rápidamente este fallo, y ya están distribuyendo píldoras en Junín, sin esperar siquiera la confirmatoria. Pero aquella vez tuvimos nosotros que apercibirlo, amenazándolo con destituirlo a través del gabinete ministerial, para que cumpliera con los efectos del fallo. Y eso fue en ejecución de sentencia. Se demoró 3 meses para cumplirlo. Y es más, ahí sacó la misma resolución ministerial, la 167 y la 652, solamente a nivel interno, sin la publicación en el peruano. Esas mismas resoluciones las ha hecho valer Pronces en esta medida cautelar cuando ya estaban vistas en ejecución de sentencia, y el juez de aquella vez ya se había pronunciado, de tal manera que este juez está desconociendo el fallo de otro juez y está desconociendo el fallo del Tribunal Constitucional. Se está pasando olímpicamente la Constitución, se está pasando los fallos tribunales, no respeta ni siquiera la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 4, que les prohíbe a ellos alterar, modificar cualquier sentencia que en este caso corresponde a una cosa juzgada. Entonces todo esto es escandaloso, vergonzoso, y como siempre lo hemos sostenido, acá hay indicios de corrupción desde que nosotros indicamos también en el tribunal por qué se permitió la venta de estos llamados fármacos píldoras del día siguiente, cuando los registros sanitarios tuvieron las posologías internacionales, tuvieron el informe de la FDA, y también aquí de una guía farmacéutica, el Badecum, que es determinante para decir, aparte de la ciencia embriológica, que estas pastillas en su tercer efecto produce aborto y por qué se le otorgó. Y ahora, hace 3 días acaba de salir algo más grave, que ahora va a haber píldoras de los 5 días, después de hasta 5 días. Son más fuertes que este componente del levornegestrel. Son primas hermanas, pero este es más potente. Entonces, ¿por qué se está autorizando los registros sanitarios, autorizando los laboratorios a mercantilizar, a vender
cuando todas las posologías, hasta la FDA también sobre esta de los 5 días, también les ha prohibido porque tiene el mismo efecto de evitar la implantación del concebido en el útero. ¿Esto está consintiendo esta administración, este nuevo gobierno? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Tiene que purgar el aparato del Estado en el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, porque son los funcionarios que están induciendo en error a esos ministros. Bien, la producción, doctor Tapia, ha preparado un informe respecto a este tema y eso es lo que queremos compartir con nuestros oyentes también para seguir informándonos acerca de este tema tan importante. La familia en la noticia. ¿Qué fundamento usan los promotores de la píldora del día siguiente? Quienes promueven este fármaco se amparan en supuestos derechos reproductivos de mujeres que luego de tener una relación sexual se encuentran en aprietos. A esto le llaman una emergencia, cuando en realidad no lo es, porque la concepción de un nuevo ser, aunque no sea buscada, es consecuencia natural del acto sexual. Sin embargo, en el afán de promover el consumo de la píldora del día siguiente, incluso alegan que se trata de un medio para detener las altas tasas de abortos clandestinos. ¿Será cierto este fundamento? Bien, entonces agradecemos al doctor Garrido Leca que nos haya acompañado en este pequeño programa Familia y Sociedad, y para irnos con las ideas claras y concretas. Primero, los derechos humanos son protegidos por nuestra Constitución. Y si los derechos humanos están más protegidos por un país que la Corte Interamericana declara en sus sentencias, el mismo párrafo introductorio del tratado dice que los derechos humanos de la Corte de Costa Rica son supletorios. Por lo tanto, si un país defiende más el derecho humano de alguien, la Corte ya no tiene que jugar un rol. Entonces, para la Corte, la ha confundido que el inicio de la vida, diciendo que la anidación es la concepción. Ha confundido los términos. Bueno, para el Estado peruano es clarísimo que la vida empieza con la concepción, no con la anidación. Y por lo tanto, se establece que el derecho peruano está por encima de la sentencia de la Corte Interamericana. El doctor quería decir, 3 segundos nomás. Sí, en 3 segundos. Efectivamente, la concepción, para explicar rápidamente, en realidad es un proceso. Desde el inicio, el huevo fecundado, ¿no?, recorre hasta implantarse. Ese recorrido es todo el proceso de la concepción, y la implantación viene a ser el culmen, la certeza del embarazo, pero es eso. Es todo el proceso, así que nadie nos engañe, las cosas son así de claras. Bien, son 11 de la mañana con 25 minutos, nos tenemos que ya despedir, el tiempo ha quedado muy corto, pero no se pierda el programa de mañana, porque mañana seguiremos conociendo más, descubriendo más sobre este tema tan importante. Que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias al doctor por acompañarnos. Vete, lo que necesitas escuchar.